Como siempre, hay muchos hombres. Exactamente. Los hombres... A disponer. Bueno, pues nada. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Entonces, el tema de hoy, el perdón, ¿eh? Todo el mundo se recuerda. Donc, el perdón. Alors, ¿qué vamos a decir hoy del perdón? Pues el perdón es un poco como la alegría o el amor. No se explica, ¿eh? Se vive. Pero de vez en cuando hacemos el esfuerzo de intentar explicar alguna cosita. Entonces nosotros, como siempre, vamos a dejar de lado el perdón en su significado filosófico o antropológico o de justicia, porque el perdón se encuentra un poco en varias áreas, ¿eh? Hay una definición jurídica, hay una definición antropológica, hay una definición filosófica, pero esto quizá lo hablaremos después, pero como sabéis, en este café siempre intentamos acercarnos a la mirada clínica o psicoanalítica. Entonces nos vamos a dedicar a esto. Alors, nosotros lo que observamos son los efectos del perdón sobre la psique, ¿no? Es lo que nos interesa. Tanto su imposibilidad como su posibilidad nos sitúa a distintos lugares en nuestro desarrollo, crecimiento, equilibrio y en definitiva salud. En esta observación clínica a menudo nos preguntamos qué nos aporta el perdón. Y a menudo estamos confrontados al perdón a una persona muerta y nos preguntamos si un muerto puede perdonar. El perdón se presenta como un acto voluntario, como palabra, induce un proceso psíquico que transforma el pensamiento y por lo consiguiente la persona misma. Entonces, ¿cuándo podemos hablar de perdón? ¿Cómo pensarlo? ¿Perdonemos a algo o perdonemos a alguien? ¿Lo ponemos en contrario a la venganza? ¿O llegamos a pensar que perdonar es saber mejor, conocer más? Lo que podemos ponernos fácilmente de acuerdo es que el perdón no es ni olvidar, ni anular, ni negar, ni ignorar. También es un acto, una palabra vinculada a la memoria, al olvido y al duelo. Está vinculado a la ofensa, al pecado, a la falta. Y entonces remite a la absolución, la indulgencia, la clemencia, sobre un fondo de sanción y reparación. Podemos adoptar la definición de Abécassis. El perdón es un acto positivo, con lo cual decidimos no tener en cuenta la falta en relación con el culpable. Sin embargo, podemos diferenciar el perdón individual, el colectivo, el banal y lo excepcional. El banal forma parte de la vida muy temprana de la relación padre-hijos. Es un camino de madurez.
Suelemos pedir a un niño muy temprano de saber pedir perdón. Perdonar a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, liberarles y liberarnos de la culpa es todo una tarea personal. En las relaciones humanas en general, el perdón devuelve y libera de la deuda. Simbólicamente, el ser humano domina así el mal, lo transforma en promesa de vida y permite liberar del pasado. Así el perdón se basa sobre los mecanismos de reparación que permiten sobrepasar el resentimiento. En la historia reciente, la persona que representa más este proceso es Nelson Mandela. Reparamos en el otro para salvar lo que está estropeado en nosotros, decía Melanie Klein. Winnicott dice que el perdón en la psique está acompañado de solicitud, es decir, la capacidad de estar concernido por el otro, lo que se desarrolla muy temprano cuando el bebé entiende que atacando a su madre la puede perder y perderse a sí mismo. Así se empieza a construir la compasión, la solicitud, que son el germen de la posibilidad de perdonar. El perdón se inscribe no en el dar y devolver, sino en el dar y recibir. La acción del perdón es un acto que innova, que tiene la virtud de desviar la persona de su gesto, es decir, permitirle oír que vale más que sus actos. A pesar de la complejidad del concepto, podemos decir que es una modalidad de intercambio entre seres que no induce ni la reciprocidad ni la reconciliación y transforma el que lo practica. Es un acto libre y gratuito. Desliar y propulsar hacia la vida como antídoto a la culpa y a la vergüenza, y trabaja a la reconciliación. Los casos que encontramos últimamente y que nos ayuda a trabajar este concepto son muchos. He elegido hablar de dos. El primer caso es el de una mujer, es una mujer inmigrante que viene, como sabéis, hoy en día los inmigrantes llegan después de un largo camino de traumas y cuando llega a Barcelona está embarazada y entonces tiene un bebé que no para de llorar, que llora día y noche, noche y día. Forma parte del café. Puedes seguir igualmente tampoco. Sí. ¿Té fred amb llimona? Sí. No, pues... Tres. Aigua. Bueno, parte organizador.
pedido, Isabel? Un agua con gas. Sí. Un agua con gas, sí. Vino negro. Un vino negro. No frío. Bueno, entonces, de ejemplo, que espero ayuda. Entonces nace este bebé que llora día y noche, noche y día y noche, noche y día. Y por supuesto esta mujer está completamente desesperada y bueno, entonces está dirigida al grupo que se ocupa de los inmigrantes y empieza a relatar su historia. Y con mucha dificultad llega a decir es que este bebé está ya maldito por mi madre, porque no quería que, por supuesto, que me vaya con este hombre, y menos a este país. Y la prueba es que el marido se ha muerto por el camino y este bebé está maldito. Entonces llega el malestar hasta empezar a pensar a matar a este bebé. Dice, como está habitado por la maldición, no hay otra solución que matarlo, y empieza a fantasear cómo hacerlo. El equipo que se ocupa empieza a darse cuenta que va a ocurrir, porque está tan desesperada de no dormir y de llorar y de estar habitada por esta maldición bueno. Y entonces en este grupo de reflexión sobre los inmigrantes hay, por supuesto, distintas culturas, y cada uno empieza a expresar esto de la maldición, del horror, de los padres que no perdonan a sus hijas de estar con quien quieran, de viajar, etcétera, etcétera. Y cuando la mujer oye la palabra perdonar, se pone a llorar casi como su bebé, con la misma intensidad y el mismo ruido. Bueno, pues entonces llama la atención y entonces se coge y empezamos el trabajo con ella. Y entonces ella está habitada con esta culpa, de tal manera que está obsesionalmente con el tema que este bebé no tiene derecho a vivir. Y mientras ella está con él, no tiene derecho a vivir, no hay manera de calmar a este bebé. Y pasando, no me acuerdo, 2 o 3 meses, ella un día dice que ha soñado con su madre. Y entonces el terapeuta le dice, a lo mejor tu madre viene a perdonarte. Y esta noche el bebé está un poquito más calmado. Y empieza el proceso, porque el proceso de perdonar no es que te perdono. El proceso de perdonar necesita a nivel mental que haya un trabajo de elaboración que cambia los sentimientos y cambia los deseos. Es decir, que esta mujer poco a poco ha empezado a cambiar el sentimiento hacia este bebé y la fantasía de crecimiento de este bebé. Y cuando ella puede decir, creo que mi madre me ha perdonado,
empieza un proceso de crecimiento y de organización interna que los permite ordenarse. Por supuesto que lo sabéis, los medios para seguir cómo se debería, los problemas de estas personas que llegan son muy escasos, pero de vez en cuando hay un caso tan llamativo y tan urgente que nos permite estudiar un poco la situación. Llegar a un país donde estás abandonado reactiva todas las culpas. Cuando no encuentran su sitio, están bajo la culpa. Y todo lo que viven, lo viven desde esta culpa y desde la venganza de los dioses, de los padres, de todo por lo que han hecho. Y conseguir poner en marcha el proceso de perdón es muy delicado, porque es un proceso muy difícil de cambiar el acercamiento. Y eso cuando tenemos esta suerte que hay un grupo, que hay traductores, que hay un sueño que sostiene la entrevista, podemos trabajar un poquito. Pero si este sueño no llega, podemos este bebé puede estar un futuro enfermo para siempre, porque si pasas los 6 primeros meses de tu vida sin dormir, es muy difícil de recuperar. Tendrá problemas de lenguaje, problemas de motricidad, es todo su cerebro que no puede madurar. Este es uno. El otro ejemplo que voy a ir un poco más rápido para que podamos hablar es el caso de un adolescente del Ruanda. Como sabéis, en este país también hubo una gran desgracia y es un adolescente psicótico, violento, muy propicio a toda forma de agresividad sobre su cuerpo y sobre el cuerpo de los demás. Y el trabajo con él nos lleva a descubrir que es un niño soldado, de los que, no sé si lo sabéis, pero los Tutsi vendaban los ojos de los Hutus y les hacía disparar su propia familia. Entonces cuando se le han quitado la banda, ha visto que había matado a su madre. Y ahí hemos debido trabajar cómo un muerto puede perdonar. Cómo un muerto puede perdonar. ¿Cuáles son los procesos que hay que construir en uno para que pueda recibir el perdón de una madre muerta? Por esto los trabajos tanto de Melanie Klein como de Winnicott son absolutamente esenciales en este proceso, porque explican cómo reparar lo dañado en ti te permite perdonar al que te ha dañado. Y solo espero que vamos a hablar de todo esto todos, porque sé que es siempre un poco concentrado, pero solo quiero llamar la atención sobre la palabra perdón. Perdón es par de dones. Son dos dones. Un par de dones. Es decir, que el proceso es ser capaz de dar y de dar otra vez. Es dar doblemente. Perdonar es dar 2 veces. La palabra perdón es muy bonita porque ya nos pone en la pista. Y entonces este doble don requiere
generosidad y clemencia. Alors, son dos conceptos que construyen el perdón. Sin generosidad y clemencia no hay proceso vital. No hay proceso vital. Es decir, que una persona que no tiene generosidad y clemencia está deprimida, aunque está funcionando en su vida aparentemente normal, es tóxica para ella misma y tóxica por los demás. Donc, estos dos componentes son los que nos permiten perdonar la violencia, el abuso, el engaño, todo lo que es muy difícil de reparar. Muy difícil de reparar. Se trata de reparar lo dañado por el engaño, por la violencia o por el abuso, para poder volver a dar, volver a darse al otro, porque estar con otro es darse al otro. No, perdonar es dar dos veces, ponerse a la disposición del otro dos veces. Y muchas cosas más, pero de vosotros lo hablaré.